Hola a todos, un cordial saludo. Les habla Ricardo Mantilla Borda, abogado, como ya lo mencioné en anteriores videos. Me acompaña el doctor Ricardo Mantilla Galvis, quien es mi padre, y por supuesto también colega. Como lo prometido es deuda, también insisto en esa frase. En el video anterior que vamos de continuar con el desarrollo histórico del derecho procesal penal en Colombia. Nos corresponde en esta sesión o en esta charla, como siempre también lo he mencionado, lo que se pretende es que sea un diálogo, más no un monólogo, y no una clase tampoco magistral. Hoy vamos a desarrollar o vamos a hablar acerca de unos estatutos o procedimientos que nos hacen falta posteriores al del año 36-38. Y tenemos el día de hoy, o en esta sesión, vamos a desarrollar el decreto 409 de 1971, que fue el posterior procedimiento penal a la norma que habíamos mencionado en el video anterior. Asimismo, vamos a tratar también de desarrollar lo que corresponde al decreto 0050 de 1987. Para ello vamos a hacer un pequeño ejercicio de qué es lo que se ha mantenido, cuáles han sido las instituciones jurídicas que se han mantenido de acuerdo con el estatuto primero del año 30 y pico. Y debemos entonces manifestar básicamente que tenemos entonces un jurado de conciencia que se sigue manteniendo dentro de esos dos cambios. Estamos hablando aproximadamente 40 años que tuvo vigencia el estatuto del 30 y algo, del 38 para ser más exactos, y ahorita en el año 70 y pico son 30 años exactamente, 71. 71 correcto, son 30 años aproximadamente donde se mantiene el jurado de conciencia, donde se mantiene también la figura de la parte civil, e incluso se mantiene también la figura del juez de instrucción criminal y el Ministerio Público, entendiéndose y recordando, haciendo memoria, que el juez de instrucción criminal pues tiene la gran función o el eje central de investigar, de recaudar la prueba y luego finalmente hacer la respectiva acusación, pues entiéndase en ese momento el auto de, ¿cómo se llama ese auto? Eh, Más o menos. para 1971 se llamaba la calificación sumarial, que se concluía o en una acusación o en un sobreseimiento, puede ser temporal o definitivo. Entonces a través de este auto pues era la forma de acusar a las personas en aquella época, entiéndase hoy día en ley 906, lo que corresponde al escrito de acusación y su oralidad en la posterior audiencia de formulación de acusación, lo cual hablaremos en otras sesiones. Como he mencionado, el próximo video, la idea es terminar de desarrollar la ley 600, la 906 y pendiente el tema de la prescripción de la acción penal y de la sanción penal. Entonces, estas instituciones, como he mencionado, el jurado de conciencia, la parte civil, el juez de instrucción criminal, el Ministerio Público como un tercero interviniente, veedor de los derechos de la sociedad y por supuesto también del procesado, de aquellos que hacen parte de este proceso, pues es garante también de que se lleve todo de acuerdo con la Constitución de 1886 y en su defecto lo que corresponde a, a todo lo que son las garantías directamente procesales. Acotando que el Ministerio Público era de obligatoria asistencia a las diferentes diligencias, sobre todo a las audiencias de juicio. Su falta de asistencia obligaba a la suspensión de la audiencia. No Ok. como ahora, pueda que vaya, si no va, no. Era parte de aquel momento. Ok, muy bien. Entonces, esa es una gran diferencia con el procedimiento actual en Colombia. Estamos hablando del año 2019, pues en el que se hace este video, pero el estatuto, pues obviamente ya lo mencionaba, ley 906 de 2004. Asimismo, pues en el estatuto del 38, había ya se mencionaba el tema de la querella. Pero entonces en este nuevo decreto o en este nuevo estatuto procesal penal de 71 se crea o se empieza a definir la querella. ¿Qué hay nuevo realmente? Hay unos principios adicionales, se desarrolla el habeas corpus, se menciona la figura prejudicialidad, también se desarrolla un tema de las denuncias anónimas y por supuesto ya se empieza a desarrollar lo que es la policía judicial. Entonces para eso, doctor Mantilla Elvin, nos puede recordar que se entendía por querella para aquel entonces o si es lo mismo que se entiende hoy día. Sí, la figura de la querella como tal, que el término querella es un término extraído, es extranjero, era la facultad de la posibilidad que tenía a motu propio, a voluntad, de poner en conocimiento unos hechos que puedan constituir delito y que no estaba el Estado facultado para investigarlos de manera oficiosa. Entonces, si la persona ofendida iba y se quejaba ante la autoridad judicial, pues la autoridad judicial tomaba, ya entraba ella en posesión de la titular de la acción penal.
Si no se daba la denuncia, si no se daba la queja o la querella, pues el Estado no tenía posibilidades de iniciar ningún tipo de acción. O sea, lo que se considera para ese entonces como la acción privada, ¿no? Que se escucha uno ese tipo de Sí, términos. sí señor, acción privada se llama. Ok. También encontramos, o parece ser que ya el procedimiento del año 71 ingresa la figura del habeas corpus. Constitucionalmente en el 86, pues uno asumiría que para esa época con la reforma ya se empezaba a hablar constitucionalmente de habeas corpus, pero a nivel de procedimiento penal se incorpora a través de ese estatuto. Sí, sí. Ya el habeas corpus ingresa a partir de 1971. Obviamente que el Estado avanza, la sociedad es dinámica, va impulsando ciertas situaciones de orden jurídico porque naturalmente el Estado crece y al crecer se presentan algunos inconvenientes. Traemos algunos vicios de la parte del Código del 36 y aquí entonces el Estado empieza a decir un momento que aquí tenemos que mirar que no es por secula seculorum, o sea, no es de por vida que una persona va a estar vinculada o va a estar retenida o privada de la libertad y entonces se empieza a hablar del habeas corpus. Bueno, también en ese estatuto encontramos que hay un tema de las obligaciones civiles en materia procesal penal que desarrolla más o menos ese estatuto. Sí, lo que sucede es que en el estatuto anterior, cuando se tenían obligaciones civiles, causaba acción penal y pena privativa de la libertad. Ya en 1971 el Estado consideró que no era una acción penal lo que tenía que iniciarse cuando se tenían obligaciones civiles, sino obligación civil y se consagra que no hay pena no hay oportunidad a acción penal por obligaciones civiles. Ok. También se encuentra una figura dentro de este procedimiento del 71 ya mencionado, el 409, decreto 409 del 71, una figura de la prejudicialidad, que incluso uno realmente cuando revisa la ley 906, quienes hasta ahora están empezando a estudiar el procedimiento penal y que obviamente uno siempre procura estar actualizado, pero también hay que insistimos en mirar un poco el espejo retrovisor, o sea, hacia el pasado, hacia la historia para mirar ese tipo de figuras. ¿Qué pasaba con la prejudicialidad en esa época? Sencillo. Es una figura que aún se viene desarrollando y en la actualidad también, pero lo trae el antiguo Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso. Hay algunas acciones de orden civil que uno le puede pedir al juez que suspenda la continuación de la acción hasta que no se falle un proceso penal. Porque tiene uno que demostrar que el fallo penal tiene incidencia en la acción civil. Entonces se llama la prejudicialidad penal, o sea, se presume que debe primero fallarse la acción penal para luego continuar con la acción civil. Más o menos teniendo como fundamento que una acción penal o una conducta penal sancionada por ser culpable genera unas obligaciones de carácter civil. O sea, lo que entiendo es que si había algún asunto en un proceso administrativo o penal de la acción civil o administrativa, era algún asunto que se estaba ventilando propio dentro del proceso penal que afectara el resultado de un proceso civil o un proceso administrativo, se le solicitaba a esta jurisdicción civil o administrativa que se suspendiera el proceso hasta que el resultado del proceso penal, se llegara a un resultado dentro del proceso penal y con ello ahí sí proceder y llevar ese resultado de condena o absolución al proceso civil o proceso administrativo, es más o menos así. Esa era la idea. No tenía término. En la actualidad, el término que tiene el juez civil para suspender la acción civil es de 1 año. Si se demoró más el proceso penal, el juez puede, civil o administrativo, continuar con la acción porque no puede quedarse tampoco ahí de por vida esperando hasta que el proceso penal termine. Una máxima en estos tiempos. También en ese procedimiento se empieza a hablar de policía judicial. Una revisando la norma del 36 no se menciona claramente, pero en el decreto 471 ya se habla de policía judicial. ¿Quiénes eran policía judicial en esa época? Sí, tenemos que tener en cuenta que con la creación de la Policía Nacional y la evolución de la sociedad y la evolución del derecho,
Entonces se tiene que necesitaba el Estado un organismo que pudiera hacer las investigaciones, que pudiera ir y adelantar las diferentes pesquisas. Entonces inicialmente pues aparece la Policía Judicial de la Policía Nacional, que en su momento era o se llamó común y vulgarmente el F2. Igualmente ahí en Colombia aparece o se crea un organismo de carácter político que era el SIC, o sea, Servicio de Inteligencia Colombiano, que posteriormente se convirtió en lo que fue el Departamento Administrativo de Seguridad, que se llamó el extinto DAS. A ellos se les agregaron, se les dieron facultades de policía judicial y tenían la facultad de ingresar, venir, capturar, investigar todos aquellos comportamientos y ser los auxiliares de los jueces de instrucción criminal para investigar las diferentes conductas o procesos en que estaba vinculando a las personas. Muy bien, y respecto al jurado de conciencia, ¿qué delitos recordamos que se puedan judicializar en ese entonces? La figura del jurado de conciencia se sigue manteniendo, pero insistimos, no era para todos los delitos, para todos los procesos, sino era unos en particular, por lo menos en este decreto 409 del 71. Sí, señor. Se dice que el homicidio, la sedición, la rebelión, o sea, los delitos contra la existencia y seguridad del Estado, que los manejaba, los instruía un juez de instrucción criminal y su conocimiento, juzgamiento, estaba asignado al juez superior, que con el estatuto posterior desapareció el juez superior, únicamente quedaron los jueces del circuito conociendo. Después, esos delitos de sedición, rebelión, pasaron a ser competencia, una serie de decretos y de acuerdo con los problemas que se presentaron en el orden político en el país, se le fueron trasladados a la justicia penal militar. Entonces allí era donde se juzgaban los sediciosos, los rebeldes, o sea, llámese hoy grupos armados al margen de la ley en cualquiera de sus vertientes. Pero inicialmente con el Estatuto del 91 se vino a tener en cuenta que esos delitos los juzgaba directamente el juez superior y eran homicidio, sedición, rebelión y esos que tenían que ver con la existencia y seguridad del Estado. Ok, muy bien. Entonces, en este orden de ideas encontramos eso. También había ahí acabo de leer incluso lo que se conocía como el recurso de hecho, que era cuando se negaba la apelación o incluso cuando se negaba el trámite, ¿no? Hablando de trámite, el recurso extraordinario de casación. Si era así más o menos, ahí se encuentra eso. Sí, señor. Bueno, pasemos entonces al otro estatuto de 1987. Para no alargarnos, como hemos dicho, no se trata de hacer todo un procedimiento de cada estatuto. Si alguno de ustedes así lo desea, por favor no lo informan vía correo electrónico, como aparece en el video, o en su defecto en una de los comentarios. Con todo gusto pues desarrollaríamos una sesión para cada estatuto, pero pues pensamos que con esto parcialmente sería suficiente. Pero en caso dado de tener algún tema, una sugerencia o alguna inquietud que merite desarrollar por lo menos un tiempo suficiente, una temática, con todo gusto lo iremos haciendo. Como insistimos, la idea es tratar de hacer charla de esta información, de esta explicación, de esta historia. Tenemos entonces el decreto 0050-1987, que entiendo empieza a incorporar ya también otros principios universales como el de la dignidad humana. ¿Es así? Sí. El Estatuto del 87 acoge pues la Convención Interamericana, el Pacto de Costa Rica, y empieza a hablarse de el pro homine, que las decisiones deben ir dirigidas en favor del ser humano, no del Estado simplemente. Entonces, que antiguamente el Estado era omnipotente y el sujeto pasivo no era el Estado, sino que era el ciudadano, y contra él se le aplicaban todas y cada una de las normas rigurosas. Podemos retroceder un poquito hacia la Santa Inquisición. Era lo que el Santo Oficio decía, y si condenaba a la hoguera, condenado era, pero no se tenía en cuenta el ser humano. Aquí en el Estatuto del 87, el 0050,
ya se empieza a hablar de la dignidad humana. Incluso encuentro también, porque en el anterior se hablaba de legalidad, pero acá ya se universaliza o se desarrolla también el principio del debido proceso. Se puede decir que es el primer procedimiento que desarrolla ya ese derecho constitucional. Sí, naturalmente. Aquí ya este estatuto empieza a mirar que lo vino a fundamentar constitucionalmente en la Constitución de 91, valga la redundancia, porque la del 86, la de 1886, poco de esto trataba. Era una, dicen que una constitución de ángeles, pero no sé qué tipo de ángeles serían, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos también la presunción de inocencia, que incluso esos principios los mencionamos porque se conservan en los procedimientos actuales e incluso en la Constitución del 91. Sí, eso sí es algo que viene muy bien desarrollado últimamente. Y por ahí he escuchado en estos días una sentencia de una juez civil, una juez penal del circuito, cuando revocó una decisión de una juez de control de garantías. Entonces hablaba de que las decisiones judiciales tenían que ser en pro y en beneficio del ser humano, que hay que castigar, pero no ser inquisidores. También tenemos el principio de la libertad personal, el principio de favorabilidad que creo que ya se ha mencionado, la lealtad creo que es un principio que se incorpora entonces por primera vez. Dice que todas las personas que intervienen en el proceso penal están en el deber de actuar con absoluta lealtad, incluso en la ley 906, si no me falla la memoria, está en el artículo 12. La oficiosidad, la gratuidad, la publicidad, contradicción. Observemos cómo en 1987 prácticamente se deja ya desarrollada la base de los principios del procedimiento penal. Si bien en el estatuto anterior del 31 y el 38 ya se empezaban a esbozar las primeras pinceladas de los principios de derecho procesal, observemos que en el 87 ya deja una gran base de estos principios. También encuentro el principio de contradicción, de que el desarrollo del proceso regirá por el principio de contradicción. Y uno asume fácilmente, en un ejemplo sencillo, que esa posibilidad de controvertir las pruebas que lleva en ese estado, en este caso el Estado en contra de quien es judicializado o investigado. Sí, señor. Volvemos a tener ese principio de integración, ese se repite. Dice en aquellas materias que no sean expresamente reguladas en el código, en las leyes especiales aplicables, las disposiciones del procedimiento civil, siempre y cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal. Es decir, es una norma de carácter supletivo o subsidiario ante los vacíos del procedimiento penal. Hable de un principio de la unidad del proceso. Este principio es la primera vez que se lee en este estatuto. Y se salvo los casos de conexidad y las excepciones constitucionales y legales, por cada hecho punible se hará un solo proceso, cualquiera que sea el número de autores o partícipes. Sin embargo, la ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte el derecho de defensa. Entonces ya empezamos formalmente a hablar de la unidad del proceso y de la ruptura de la unidad procesal siempre y cuando no vulnere el derecho de defensa. Este que es importantísimo y que incluso hoy día es una discusión constitucional que ha generado bastante reformas en estos tiempos del año 2014 para acá, que es el principio de la doble instancia. Dice, el proceso tendrá dos instancias, salvo excepciones legales. Y hoy día la Constitución del 91, sin irnos todavía a meter en otros temas o desarrollar otros temas, pues sabemos que toda sentencia condenatoria debe tener una segunda instancia. Algunos la llaman sentencia o jurisprudencia de la tercera instancia, ya la Corte Suprema de Justicia crea unas salas para garantizar incluso la primera y segunda instancia para los aforados, cosa que no existió unos años atrás y que adicionalmente incluso en los estatutos internacionales, Pacto de San José de Costa Rica, entre otros, también se señala claramente que toda sentencia condenatoria debe tener una segunda instancia, es decir, debe ser revisada por un superior jerárquico o funcional, para ser más exactos. Hay un principio muy bonito que incluso desarrolla el artículo 22 de la ley 900 actualmente, dice el restablecimiento del derecho. Está en el artículo 16 de este decreto 0050 al 87. Está en el artículo 22 que incluso como profesional lo hemos utilizado bastante. Y dice, el juez resolverá las cuestiones extrapenales que surjan en el proceso, de modo que las cosas vuelvan a su estado en que se hallaban antes de la comisión del hecho punible, cuando por su naturaleza sea posible. ¿Qué quiere decir este principio básicamente?
Muy importante que el derecho penal no solamente está para castigar, que el derecho no solamente penal está para enrejar a las personas, utilizamos esa expresión, sino que también está o debe tener por finalidad buscar restablecer el derecho quebrantado. Porque a veces se busca en la justicia del derecho penal un tema retaliativo, de venganza solamente, y no realmente conciliatorio y restablecimiento de derechos. Pero será un tema que también lo desarrollaremos más adelante. Todavía nos quedan más sesiones y pues obviamente espero que nos sigan acompañando a través de estos videos. La cosa juzgada, artículo 17 de este procedimiento. La persona cuya situación procesal haya sido definida por sentencia ejecutoriada o por auto que tenga la misma fuerza vinculante, no será sometida a nuevo proceso por el mismo hecho, aunque a este se le dé una denominación distinta, excepto lo previsto para el recurso extraordinario de revisión. Tampoco podrá hacerse un nuevo juzgamiento en Colombia cuando la sentencia ha sido proferida por juez en el extranjero, salvo excepciones legales. Entonces es una forma que le da le da seguridad a las personas, una seguridad jurídica a las personas que han sido judicializadas, tal medida que una persona no puede ser judicializada 2 veces por el mismo hecho, que ya lo sabemos, un principio ya constitucional y que también se desarrolla en este procedimiento penal. Eso es lo que nos desarrolla el aforismo latino de non bis in idem. Y además también en este estatuto ya también habíamos empezado a hablar de la institución del indubio pro reo. Claro, la duda favorece al procesado, digamos que dice la... Sí. En ese entonces se le decía reo, pero ya exactamente... Al procesado. Pues, por el aforismo extranjero, pero es que toda duda se debe resolver a favor del inculpado, digamos en este caso. También tenemos ese estatuto, seguimos teniendo el jurado de conciencia, solo con una diferencia grande o significativa, y es que solamente va el jurado de conciencia para el tema del homicidio. Como lo mencionó hace unos minutos el doctor Mantilla Galvis, los otros delitos de sedición, rebelión, entre otros que se establecen, asonada, que están dentro del decreto 409/71, salen de la jurisdicción penal, por llamarlo de alguna manera así, ordinaria, para que fueran judicializados por la justicia penal militar de aquella época. Recordemos que en la ley 906 no hay jurado de conciencia, sin embargo en la Constitución actual, el artículo 50 reformada por el acto legislativo 2004, por ahí se alcanza a dar una pincelada o se pretendía volver a incorporar el jurado de conciencia, que como veremos más adelante, el jurado de conciencia desaparece con el decreto 2700 del año 91. Allí se suprime esta figura. Sin embargo, en este decreto del 87 se conserva la figura del jurado de conciencia, que eran 3 ciudadanos, pero solamente iban a ser solamente se iban a convocar para el delito de homicidio. Para los otros delitos ya mencionados iban a la justicia penal militar. Teniendo en cuenta o aclarando que esos jurados de conciencia tenían que ser personas que no tuvieran absolutamente nada que ver con el derecho. O sea, no podían ser abogados, ni nada que ver, ni peritos, nada, que ignorantes totalmente del derecho, para que fuera un jurado de conciencia. Okay. También dentro de este procedimiento encontramos una figura del embargo de bienes y el tercero civilmente responsable. ¿Sí? Se incorporan estas primeras figuras. Y lo mismo lo que hoy día se considera pues como el comiso, ¿no? Entonces se empieza ya a dar esa posibilidad del embargo de bienes con la finalidad pues de reparar al tercero, a la parte civil más bien. De resarcir, indemnizar ese perjuicio, correcto. Parte civil que obviamente se constituye dentro del proceso y que tenía la facultad de traer a ese tercero civilmente responsable, que normalmente pues son las aseguradoras, otro tipo de persona natural o jurídica, que si bien no respondían penalmente, sí por derecho civil, entiéndase código civil, por estas figuras e incluso por el procedimiento civil de la época, y hoy día que se conserva también esta figura en el código del proceso, pues están en la obligación, en el deber de resarcir o indemnizar los perjuicios o los daños materiales, morales causados, realizados por el infractor de la norma penal, así este tercero pues obviamente no lo hubiese
no hubiese vulnerado la norma penal, pero que por una obligación de carácter civil debía hacerlo. Por eso es que dentro de esos procesos penales, desde estas épocas, ya se venía tramitando un proceso civil paralelo, por llamarlo de alguna forma declarativo, porque era allí donde se declaraba un derecho o propiamente civil, una obligación de reparar o de indemnizar. Frente, frente a eso también pues mantenemos la figura del Ministerio Público, se sigue manteniendo en este decreto los jueces de instrucción criminal, Claro. no se cambia esa figura, se sigue manteniendo esta otra figura, el Ministerio Público sigue manteniendo, también el concepto de Ministerio Público, y también sigue manteniendo entonces el concepto de la querella que es transversal, desde el 36, la primera vez que se menciona, se desarrolla en el año 71 y se sigue desarrollando paulatinamente e incluso todavía hoy día en el artículo 74 de la ley 906, pasando obviamente por esa ley 600 de 2000 que desarrollaremos también más adelante. Sí, hay que aclarar que el juez de instrucción criminal desaparece al momento de la creación de la fiscalía. Como se dijo en la sesión anterior, al fiscal o a la fiscalía se le entregaron las funciones de investigar y resolver situación jurídica y llegar hasta la resolución de acusación, que eran las facultades del juez de instrucción criminal. Ya con la ley 906, esas facultades de la fiscalía le fueron eliminadas. Muy bien, y en este caso sigue manteniendo ese auto, en ese entonces no era escrito de acusación ni era resolución de acusación, sigue manteniendo el auto que proferían los jueces de instrucción criminal, que es la forma como se acusaba a esa persona ante los jueces de conocimiento. De conocimiento que puedan ser superiores en el caso del homicidio o del circuito en el caso de los demás comportamientos penados o contemplados en el Estatuto de las Penas. En esa época no habían jueces especializados. No, absolutamente para nada. Esa figura empieza por allá a aparecer con la muerte en 1984 de Rodrigo Lara Bonilla, que el señor Belisario crea la justicia sin rostro, tanto los jueces sin rostro, que llaman ellos, una justicia supremamente importante, pero ya le había entregado en 1982 el conocimiento del narcotráfico a la justicia penal militar. Ah, ok, salito de narcotráfico. Lo juzgaban la justicia penal militar. A particulares. A particulares. Okay. O sea, a la justicia penal militar le dieron una serie de facultades de juzgar todos los delitos que tuvieran que ver con el Estado, entre esos narcotráficos. Entre esos narcotráfico. Y no olvidemos que en Colombia hubo en la época del 81 en adelante un estatuto que lo manejaba la justicia penal militar para sancionar a particulares, que fue el famoso Estatuto de Seguridad en el gobierno del señor Julio César Turbay Ayala. El Estatuto de Seguridad eran 8 paginitas, no era más, pero era una cosa violenta, tanto que no tenía fórmula de juicio el ciudadano. Ese estatuto le daba la oportunidad al comandante de estación que tuviera un grado de capitán hacia arriba, capitán, mayor, teniente coronel, y le podía imponer una sanción hasta de 6 meses de cárcel inconmutable a una persona porque le encontraron un corta uñas. Ok, bueno, con esto vamos a suspender la sesión de hoy. Espero sea de su agrado, le ha sido interesante conocer todos estos temas, toda esta historia, esa evolución, porque normalmente uno entra, estudia la ley 906, se la aprende seguramente, pero es importante a nuestro juicio que se conozca esa historia, de dónde proviene cada uno de esos principios, esas instituciones, esas figuras, cómo ha ido evolucionando incluso el escrito de acusación a través de los autos. Luego veremos cómo en ley 600 es resolución de acusación y cómo esos 3 nombres, auto, resolución y hoy día escrito de acusación, o el famoso indictment que hablamos en el sistema americano. Con esto pues nos despedimos, les agradecemos su participación en este tipo de actividades. No olviden estar pendientes del próximo video, tenemos más temas, de hacer sugerencias, incluso si así lo desean, de suscribirse en el canal para que estén notificados de las próximas temáticas y los próximos videos. Envía sugerencias y si es el caso, escribirnos por los comentarios o escribirnos a través del correo electrónico que aparece ahí en la parte de abajo de los enlaces
de los videos de YouTube. Nos vemos próximamente con una siguiente temática. Hasta luego.